A través de los años me ha tocado vivir distintas experiencias que me han hecho sentir confundido y desconcertado en cuanto a la fe, de tal modo que no sé lo que debo pensar, hacer o decir. En otras palabras, me ha tocado vivir en medio de una fe perpleja. Estoy seguro que también tú has vivido momentos así, donde tu fe es perpleja y no sabes cómo actuar ante las circunstancias que estás viviendo. ¿Esto es malo? ¿Esto significa que he estado equivocado? ¿Esto significa que mi fe no es confiable? Estas y otras preguntas surgen cada vez que nuestra fe en Dios es confrontada en un hecho sin precedentes. Les platicaré brevemente estos dos casos donde mi fe ha sido confrontada. Durante mi preadolescencia y adolescencia vivimos momentos de escasez. Aunque nunca estuvimos tan mal como para dejar de comer un día por falta de dinero, sí tengo recuerdos de cómo mi madre hacía prácticamente magia con el mandado para darnos de comer. Mi padre se ponía creativo armándome una avalancha, no sé si las recuerdas, esos carritos así que tenían como sus rueditas y tenían su freno hacia un lado, ¿verdad? Y tú te ibas por una pendiente, una calle con pendiente y te divertías de lo lindo. Bueno, él me hizo algo así, pero no comprándolo. No teníamos dinero. Él lo hizo con un pedazo de madera y poniéndole unos valeros a modo de ruedas. Y entre otras cosas que recuerdo, pues me ponía ropa de segunda mano, debido a que crecíamos tan rápido mis hermanos y yo, que no había oportunidad de estar estrenando ropa. En este tiempo, mi fe se desconcertaba porque veía a mi padre esforzándose de sol a sol como pastor de una iglesia y no me era congruente tener un Dios todopoderoso y que no podía hacer algo para mejorar la calidad de vida de su siervo. La segunda vez fue al año y medio de casarme. Justo cuando mi esposa y yo habíamos decidido comprometernos más con la actividad de adoración musical en la iglesia, cuando Dios permitió que cayera enfermo debido a una encefalitis viral que me dejó inactivo durante 7 años. Mi fe se tambaleó. Recuerdo que ahí en cama, sin poder levantarme, sin poder controlar los movimientos de mi cuerpo, yo le decía a Dios, ¿qué pasó, Dios? ¿Acaso no escuchaste que nos queríamos comprometer contigo o que nos comprometimos contigo? Fueron momentos difíciles, fueron momentos de una fe perpleja. Han pasado los años y mi fe sigue siendo pulida por Dios. Al pasar los años ahora entiendo cómo Dios a través de esas dos cosas que les comento y otras más ha pulido mi vida. Ahora me permite vivir cosas que no entiendo o sigo viviendo cosas que no entiendo en un principio, pero que después de que paso por ellas, entonces voy comprendiendo su plan. Nosotros nada más vemos el pasado y el presente, pero no el futuro. Y no podemos entender entonces ese plan completo de Dios. Pero Dios tiene el panorama completo. Es algo que no deberíamos olvidar. Esta pandemia ha estado confrontando nuestra fe. Nadie se la esperaba. En este momento no podemos entender por completo cuál es el buen propósito que Dios tiene con esta crisis que nos permite vivir. Cada uno de nosotros le ha tocado vivir circunstancias adversas que se le pueden atribuir a esta pandemia, sean de salud, de pérdidas de vida, de falta de trabajo y de escasez, con mayor o menor intensidad, pero ahí vamos juntos viviendo esta época. ¿Qué tanto está afectando esto nuestra fe? Si a esta pregunta respondiste mucho, no te sientas mal. A todos nos está afectando. Somos humanos, somos racionales, es natural cuestionarnos las cosas. El punto es ser sabios en evaluar la fe de acuerdo al panorama completo del Evangelio y no solo basándonos en pensamientos humanos. Esta semana estaremos comenzando el recorrido por algunos episodios que dedicaremos a reflexionar en el libro de Habacuc.
Si resumiéramos el libro de Habacuc, diríamos que Habacuc tuvo un momento en el que su fe quedó perpleja. Vivió momentos de confusión y por ello es que se preguntaba por qué Dios estaba permitiendo que su pueblo elegido estuviera pasando por sufrimiento a manos de sus enemigos. Dios le responde y la fe de Habacuc es restaurada. Eso es lo que veremos en general. Pero veamos paso a paso lo que se nos narra en este libro. Para empezar, reflexionaremos en los versículos 1 al 4 del capítulo 1. En esta primera parte, Habacuc se queja por la injusticia. ¿Qué injusticia? Bueno, veamos. Dice el primer versículo, la profecía, leamos estos 4 versículos. Dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Veamos el primer versículo. En este versículo se define que es una profecía de Habacuc. Dice el primer versículo, dice la profecía que vio el profeta Habacuc. El primer versículo de la mayoría de los libros proféticos en la Biblia nos refiere a quién escribió la profecía, y los primeros versículos nos pondrán en claro a quién estaba dirigida. Esto es muy importante considerarlo para que no se nos crucen los cables y nos apropiemos de cierta frase del libro para nuestro perjuicio o beneficio. Esto no quiere decir que no podamos encontrarnos el Evangelio en estos libros proféticos y por lo tanto no podamos aplicar alguna enseñanza para nuestra vida. Más bien, siempre deberemos hacer varios filtros antes de apropiarnos alguna frase. Entonces, durante estos episodios, mientras reflexionamos en este libro, debemos recordar que es una profecía que vio Habacuc, la cual fue inspirada por Dios y que iba dirigida al pueblo judío que vivió en esa época. Entonces, los siguientes 3 versículos lanzan preguntas directas al pueblo judío. Veamos. Versículo 2. Ahí vemos la violencia, que hay violencia sin salvación, o así lo expresa Habacuc. Dice este versículo 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? A Habacuc le tocó vivir en un reinado muy malo. Los historiadores creen que este libro fue escrito en el 607 a.C. Por ahí nos encontramos a 2 reyes, Joacás y Joacim. Joacás solo reinó 3 meses y fue llevado a Egipto, donde murió. En su lugar, el faraón Necao puso a Joacim. Ambos reyes, Joacás y Joacim, tenían una característica en común. De ambos, en el segundo libro de los Reyes, cuando se habla de su vida, se comenta así: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. De entrada, con esto, aquí vemos una tremenda realidad. El ejemplo y la influencia de los padres es algo que afecta para bien o para mal en la vida de un individuo. Y en estos 2 casos afectó notoriamente para mal. Ambos se dedicaron a hacer lo malo y esto violentaba la ley que Dios había dado a Moisés para preservar la vida de su pueblo. Ante esta realidad que observaba Habacuc de su entorno, es que lanza ese lamento a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? Habacuc se sentía asolado, es decir, arrasado por la maldad. Veía cómo su vida y la vida del pueblo de Dios se estaba arruinando cada día más y no veía cómo salvarse de esa ruina. Y este lamento no es algo único de Habacuc. En la Biblia podemos verlo en muchas ocasiones. Job se lamentó, los salmistas lo hicieron, Jeremías también se lamentó en su momento. Es más, hasta en Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 10, dice que las almas de los que habían muerto a causa del Evangelio decían:
¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Esto nos muestra que ese lamento es constante y sigue existiendo, forma parte de nuestra humanidad. Una humanidad que es incapaz de someter el lamento en el momento de la angustia porque forma parte de la naturaleza del ser humano. Es por eso que aunque tengamos el Evangelio entre ceja y ceja, de alguna manera vamos a lamentarnos de que Dios no haga justicia con respecto a algo que estamos viviendo. Sabemos que su justicia actuó en amor por la humanidad en la cruz, y nos gusta esa justicia para nosotros. Pero cuando se trata de otros, quisiéramos la justicia de ojo por ojo y diente por diente. Así somos. Por eso Dios dispuso en nosotros la oración por medio del lamento. Es la manera en la que sacamos lo que llevamos dentro y nos conectamos con Él. La oración nos conecta con Dios y nos ayuda a volver al Evangelio. ¿Qué tanto oramos como en un lamento? ¿Preferimos eso? ¿O nos la pasamos despotricando en las redes sociales las injusticias que vemos a nuestro alrededor en lugar de llevarlas en oración al Padre que todo lo sabe y que nos escucha? Versículo número 3. Aquí se habla de la iniquidad, de la destrucción y de la violencia. Dice así: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Apenas estamos en la antesala de la profecía. En estos versículos apenas estamos viendo el contexto de Habacuc. Él ya había recibido de parte de Dios la profecía para su pueblo, pero apenas de una forma transparente podemos ver en estas líneas su lamento. Veía cómo la mala influencia de los padres de estos dos reyes mencionados arriba había afectado no solo a la familia real, sino a todo su reinado. La iniquidad, que no es otra cosa que el pecado, estaba provocando destrucción y violencia entre ese pueblo judío, y esto generaba pleitos y contiendas entre ese pueblo. Una y otra vez, en distintas historias que narra la Biblia, podemos ver cómo el pecado causa destrucción. Inicia suavecito, con un sutil engaño, hasta terminar destruyendo la vida no solo de una persona, sino de toda una nación. Y hoy en día podemos ver de una manera global cómo el pecado, iniciando como una indefensa bolita de nieve, se convierte en una tremenda avalancha de maldad que arrasa todo lo que se le pone enfrente. Una mentira blanca, una miradita de más, una probadita de lo indebido, un clic por error, un chisme elocuente, un ahorro con avaricia. Esto y tantas cosas más, así empieza el pecado, sutil e indefenso, rodeado de lo permisible que genera nuestra vanidad, esa que si piensa solo en nosotros mismos y poco en los demás, mucho menos pensará en Dios. Así empieza el pecado, poco a poco penetra y destruye cualquier pequeño anhelo de mantener la fe en el Dios invisible, pero que después se hizo visible a través de Jesucristo. ¿Cómo está destruyendo el pecado nuestra vida? Y si pensamos en eso durante este día, piensa, ¿cómo está destruyendo el pecado nuestra vida? Veamos el versículo 4. Aquí vemos una ley debilitada. Dice así el versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc se da cuenta entonces que la violencia y la destrucción en la que ha caído el pueblo judío no ha sido provocada por el pecado, y eso está provocando algo. Está debilitando la ley de Dios, esa ley que había sido dada a Moisés. Esa ley que les había preservado hasta entonces, ahora estaba siendo debilitada por el pecado, y esto estaba ahogando la fe del pueblo. Y con esto, cada vez más se alejaban de Dios.
La ley había perdido su poder y ya no se estaba haciendo justicia de acuerdo a esos principios de Dios. La rebelión de los reyes mencionados había permitido que los lugares altos se permitieran. Y esto pues tiene que ver con darle cabida a otras culturas, o tuvo que ver con darle cabida a otras culturas de los pueblos vecinos en aquel entonces, los cuales no tenían nada que ver con los preceptos de Dios. Esta mezcla de culturas se había levantado como una cerca que estaba pervirtiendo y poniendo en entredicho la verdad de la ley de Dios. Y ahora se estaba menospreciando ese legado. ¿Te suena? ¿A poco no es una realidad que ahora también vivimos? Poco a poco el engaño del pecado nos absorbe y se levanta como una cerca que nos pues encarcela y parece que nos deja sin salida, sin opciones. Se disfraza de tolerancia pero termina queriéndose imponer. ¿Te has sentido así? ¿Yendo contracorriente? Así se sentía Habacuc, asediado por un pueblo que estaba torciendo la ley de Dios a su antojo. ¿Cómo ves? ¿Te fijas? Así como en aquellos tiempos de Habacuc, Dios sigue hablando a su pueblo el día de hoy. Él quiere advertirnos de la destrucción a la que estamos expuestos. ¿Le vamos a escuchar? Es tiempo de recordar que si bien el pecado nos asedia, también tenemos esperanza de salvación si creemos en el Evangelio. Como diría Josh McDowell, los brazos de la cruz son aún en el presente lo suficientemente fuertes como para que coloquemos en ellas nuestro destino. Es cuestión de que reconozcamos nuestro pecado, de que mantengamos nuestra fe puesta en Cristo Jesús, de que dejemos a un lado la perplejidad y confusión en la que a veces se encuentra nuestra fe y que vayamos a la cruz, sabiendo que tenemos nueva vida por la resurrección de Cristo y que nuestra esperanza está en que un día Él regresará. Acompáñame en esta oración. Dios, tú sabes que tenemos lamentos, así como Habacuc. Vemos dificultades, injusticias y sufrimiento en lo que vivimos hoy en día. Te rogamos, Señor, que tomes el control y que mientras tomas el control nos ayudes a recordar que nosotros solamente podemos ver el pasado y lo que estamos viviendo en el presente, pero el futuro no. Somos muy dados a preguntarnos el por qué, pero no el para qué, Señor. Ayúdanos a ver la causa de estas cosas que a veces nos toca vivir y ayúdanos a encontrarnos con tu propósito. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que se manifiesta y se ha manifestado a través de toda la historia de la humanidad. Y hoy en día sigue siendo así. Tú te haces presente a través de las cosas difíciles que vivimos para moldear nuestra fe, para transformar esa fe perpleja en una fe sólida, en una fe llena de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a caminar en fe, guiados por tu Espíritu, leyendo tu palabra y sabiendo que Cristo nos espera al final del camino. Te bendecimos, llénanos de vitalidad, de fuerza, de la fuerza que hay en ti, Señor, de ese poder precioso de la resurrección de Jesucristo, eso que nos mueve a seguir avanzando en esta tierra, esperando un día llegar a tu presencia. Nos ponemos en tus manos. Ten misericordia de todos estos amigos que están escuchando este podcast. Ten misericordia de mí y también de nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi amigo, gracias por escuchar este podcast. Te invito a escuchar otros podcasts ahí ingresando a estas ligas que te envío y también a escuchar nuestra música. Solamente ponle ahí en YouTube o en Spotify, Davo Guzmán, y por ahí encontrarás canciones que podrán ser de bendición para ti. Dios te bendiga, nos escuchamos la próxima semana.